Seguramente a más de alguno le ha parecido extraño el título de este vídeo. Voy a explicar de qué se trata. Posteriormente aclararé cómo es que se ha dado esta confusión y luego pues daré una conclusión sobre este tema. Les aseguro que vale la pena quedarse hasta el final de este vídeo. ¿De qué se trata? ¿A qué se refiere con celíaco? Lo primero que hay que decir es que es una enfermedad. La enfermedad celíaca es una condición del sistema inmune en la que las personas que padecen esta enfermedad no pueden consumir gluten porque dañan su intestino delgado. ¿Qué es el gluten? El gluten es una proteína que está presente sobre todo en el trigo, en la cebada y en el centeno. Ese es el primer punto. Entonces, ¿quién es la persona celíaca? Es aquella persona que no tolera el gluten que se encuentra en el trigo. Segundo punto, ¿qué tiene que ver esto con la iglesia, con la excomunión? Muchísimo. Resulta que el gluten, ya hemos dicho, es una proteína presente en el trigo. Y las hostias, el pan que utiliza el sacerdote en la Santa Misa para consagrar, es decir, las hostias que luego se convierten en el cuerpo de Cristo, son y deben ser de harina de trigo. Y ahí está el problema. Si deben ser de harina de trigo y el trigo tiene gluten, ¿qué pasa con una persona celíaca? Si al consumirlo eso le traerá graves consecuencias. Tercer punto, ¿cómo es que se ha dado esta confusión? Resulta que el 15 de junio del presente año, 2017, la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, por petición del Papa Francisco, publicó una carta circular a todos los obispos. Pero esta carta circular ha sido tergiversada, sobre todo se han sacado unas frases en concreto y se han tergiversado el mensaje. Se han puesto, por ejemplo, titulares en periódicos o en canales de televisión, por ejemplo, los celíacos están excomulgados, así, afirmándolo, cosa que es totalmente errónea. Han sacado o se han fijado sobre todo en esta frase que se encuentra en esta carta circular: las hostias sin gluten son materia inválida para la Eucaristía, y a partir de ahí han dicho entonces los celíacos están excomulgados. Veremos de qué se trata o cómo la Iglesia plantea o soluciona esta situación. Cuarto punto es decir que esta carta circular, dos cosas. Primero, no es nada nuevo. Lo que quiere hacer es recordar la doctrina que la Iglesia ya tiene y ha tenido. Desde hace más de una década se ha hablado del tema. Lo que hace esta carta circular es recordar esa doctrina. Segundo aspecto de esta carta circular, lo que quiere es corregir algunos abusos concretos en cuanto al pan y al vino que se utilizan en la Eucaristía. Dicho sea de paso, toda norma, toda ley, todo abuso sobre los sacramentos, sobre los templos, etc., toda norma o ley se encuentra en un libro que se llama Código de Derecho Canónico, que fue publicado en 1983. Pues bien, esta carta circular lo primero que hace es recordar el numeral 924, en donde se habla de cómo debe ser el pan y el vino para la Eucaristía. Luego, esta carta circular recuerda un texto muy importante que se llama Redemptionis Sacramentum, que se publicó el 25 de marzo del 2004. Este documento es importante porque ahí se habla de casos concretos respecto a la Eucaristía, al pan y al vino. Quiero leerles literalmente lo que esta carta circular recuerda citando a Redemptionis Sacramentum. Leo literalmente. Primer punto. El pan que se emplea en el sacrificio de la Eucaristía, 1. Debe ser ácimo. 2. De trigo. 3. Hecho recientemente para que no haya ningún peligro de que se corrompa. Ácimo, de trigo y hecho recientemente. Por consiguiente,
no puede constituir materia válida para la realización del sacrificio y del sacramento eucarístico pan elaborado con otras sustancias, aunque sean cereales, ni aquel que lleva mezcla de una sustancia diversa del trigo, en tal cantidad que según la valoración común no se puede llamar pan de trigo. Es un abuso grave introducir en la fabricación del pan para la Eucaristía otras sustancias como frutas, azúcar o miel. Es claro, dice el texto, que las hostias deben ser preparadas por personas que no solo se distingan por su honestidad, sino que además sean expertas en la elaboración y dispongan de los instrumentos adecuados. En resumen, ¿qué dice este numeral? El pan utilizado para la Eucaristía tiene que ser ácimo, de trigo y hecho recientemente. Evitar mezclarlo con otras sustancias como frutas, azúcar o miel. Respecto al vino, este texto, Redención y Sacramentum, dice lo siguiente: el vino que se utiliza en la celebración del santo sacrificio debe ser 1. Natural. 2. Del fruto de la vid. 3. Puro y sin corromper. 4. Sin mezcla de sustancias extrañas. Repito, debe ser natural, del fruto de la vid, puro y sin corromper y sin mezcla de sustancias extrañas. Sigue el texto, Redención y Sacramentos. Téngase diligente cuidado de que el vino destinado a la Eucaristía se conserve en perfecto estado y no sea vinagre. Está totalmente prohibido utilizar un vino del que se tiene duda en cuanto a su carácter genuino o a su procedencia, pues la Iglesia exige certeza sobre las condiciones necesarias para la validez de los sacramentos. Primer punto de esta carta circular entonces es citar la Redención y Sacramentum, y acá es lo que hemos leído sobre el pan y sobre el vino. Después esta carta circular cita otra carta circular que se publicó el 24 de julio del 2003, la publicó la Congregación para la Doctrina de la Fe, y ahí se habla en concreto del caso de los celíacos, de esto que mencionábamos al inicio. Aquí dice en concreto, del uso del pan sin gluten y del mosto. Punto número 1. Las hostias sin nada de gluten son materia inválida para la Eucaristía, porque el gluten es lo que constituye el trigo. Entonces, las hostias sin nada de gluten son materia inválida para la Eucaristía. 2. Son materia válida las hostias con la mínima cantidad de gluten necesaria para obtener la panificación sin añadir sustancias extrañas ni recurrir a procedimientos que desnaturalicen el pan. Entonces está diciendo, se puede reducir la cantidad de gluten, pero no anular. Tercero, es materia válida para la Eucaristía el mosto. ¿A qué se refiere esto? Es el zumo de uva fresco o conservado cuya fermentación haya sido suspendida por medio de procedimientos que no alteren su naturaleza. El mosto es una especie de jugo de uva que no ha sido fermentado, y esto es sobre todo para aquellas personas que no toleran el alcohol, el vino fermentado. Por eso se puede utilizar el mosto, es decir, este jugo de uva antes de ser fermentado. Y en concreto el otro punto dice así: el fiel celíaco, es decir, la persona con la enfermedad celíaca, que no pueda recibir bajo la especie del pan, aquí está lo que nos interesa, que no pueda recibir la comunión bajo la especie del pan, incluido, dice, el pan con una mínima cantidad de gluten. Primera opción que da es, si no puede recibirla en condiciones normales, que la reciba con una mínima cantidad de gluten, que no le afecte a su enfermedad, pero que tampoco afecte a la naturaleza de la Eucaristía. Esa es la primera opción. Segundo, si eso no se puede, entonces dice, puede comulgar bajo sola la especie del vino. Eso es lo que está recordando la carta circular. Lo que en concreto está diciendo esta carta circular, el pan tiene que ser de trigo y el vino tiene que ser de uva. La persona celíaca, como no tolera el gluten que viene en el trigo, tiene dos opciones. La primera es consumir
o llevar una hostia que tenga mínima cantidad de gluten, que no le afecte a su enfermedad, pero que tampoco afecte a la materia o a la naturaleza de la Eucaristía. Y segundo, si no pudiera, pues que comulgue bajo una especie, el vino. Ya San Agustín lo decía en el siglo IV y lo establecía el Concilio de Trento en 1500. Decía: Cristo está presente, Cristo está total, tanto en el pan como en el vino. En una mínima sustancia de pan o de vino, ahí está el Cristo total. Eso es entonces el cuarto punto. No es nada nuevo. Lo que está recordando esta carta circular es la doctrina de la Iglesia, que el pan debe ser de trigo y el vino debe ser de uva. Y aclara pues para las personas celíacas qué opciones hay. Por supuesto, en ningún momento están ni lo estarán excomulgados. Se les da opciones: mínima cantidad de gluten o bajo una sola especie, el vino. Si no toleran el vino, el mosto, que es el vino, el jugo de uva, antes de ser fermentado. Se les da entonces opciones. Quinto punto: ¿por qué tanta exigencia en que el pan tiene que ser de trigo y el vino tiene que ser de uva? Aquí un par de puntos para dejar claro este asunto. Lo primero es que Jesús, el pan que utilizó y el vino que utilizó en la última cena, fue pan de trigo y vino de uva. Y Él fue el que nos dijo, precisamente lo encontramos en los evangelios: hagan esto en memoria mía. Entonces la Iglesia se apega a lo que hizo Jesús, a los gestos, a las palabras y a la materia, que era pan de trigo y vino de uva. Ya desde el Génesis, el sacerdote Melquisedec, que es una prefiguración del sacerdocio de Jesús, presentó a Abraham pan y vino. Es decir, ya desde el Génesis esta materia es muy importante: pan de trigo y vino de uva. Pero el tercer elemento muy importante del por qué se insiste en que sea pan de trigo y vino de uva es el siguiente. Cada sacramento en la Iglesia Católica tiene dos elementos: la materia y la forma. ¿Qué es la materia? La materia es el elemento físico que constituye ese sacramento. La forma es la fórmula que se debe utilizar para el momento que se celebre ese sacramento. Con ejemplos se entiende mejor. Ya hemos dicho, todo sacramento contiene una materia y una forma específicos que están dictaminados, están precisamente especificados por la ley, por la norma de la Iglesia, basándose en la Escritura y en la práctica de Jesús. Por ejemplo, en el caso del bautismo, ¿cuál es la materia y cuál es la forma? La materia es el agua. Tiene que ser con agua, no puede ser con Coca-Cola, con otro líquido, tiene que ser agua. ¿Cuál es la forma? La forma es la fórmula trinitaria. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Si no hay agua y no hay la fórmula trinitaria, o falta alguna de estos dos elementos, no hay sacramento. Hay un show, pero no sacramento. Por ejemplo, en el caso de la confesión, ¿cuál es la materia y cuál es la forma? La materia de la confesión son los pecados y el arrepentimiento del penitente. Y la forma es lo que el sacerdote le dice al penitente: yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Esos dos elementos constituyen el sacramento de la reconciliación. Pues bien, y así cada uno de los sacramentos. En el caso de la Eucaristía, ¿cuál es la forma y cuál es la materia y cuál es la forma? Pues desde los inicios se ha establecido que la forma de la Eucaristía, que la materia de la Eucaristía es pan de trigo y vino de uva. Por lo tanto, si no hay pan de trigo o no hay vino de uva o falta alguno de estos elementos, no puede llamarse Eucaristía, es inválido ese sacramento. Y luego, precisamente, es por eso que se enfatiza, ¿no? Si faltara esto, no habría sacramento. El que celebrara con otra sustancia o omitiera la forma para este sacramento no estaría celebrando entonces un sacramento. Pues bien, concluyamos y hagamos un resumen de lo que hemos mencionado en este video. Lo primero que se está haciendo, o esta carta circular está haciendo, es
cuidar la materia y la forma del sacramento de la Eucaristía. Cuidar de que sea pan de trigo y vino de uva. Porque si no existe la materia y forma de la Eucaristía, si no hay pan de trigo y vino de uva, no hay sacramento. Ese es el primer punto que la carta circular quiere enfatizar. Segundo punto, una persona que no pueda consumir gluten, una persona celíaca, entonces se le dan estas tres opciones, como ya hemos mencionado. Primero, puede, si se lo permite la enfermedad, consumir una mínima cantidad de gluten, sin que deje el pan de ser trigo, pero tampoco que le afecte a su enfermedad. Si no se puede eso, entonces que comulgue bajo solo una especie, el vino. O tercero, si no puede incluso comulgar bajo la especie del vino, entonces que comulgue con mosto. Para esto debe haber una previa autorización del ordinario del lugar, es decir, del obispo. El mosto es el jugo de uva antes de ser fermentado. Pero lo que se está cuidando es lo que hemos dicho en el primer punto, que sea pan de trigo o vino de uva, que procedan del trigo y de la uva. Tercera conclusión, si la persona pues no tolera el alcohol, que ya lo mencioné también en el punto 2, se permite el mosto, es decir, el jugo de uva. Entonces lo que se está haciendo en conclusión es cuidando materia y forma, que el pan sea de trigo y que el vino sea de uva. Esto siguiendo lo que hizo Jesús, siguiendo lo que está en la Escritura. Ahí donde Jesús nos pide, hagan esto en memoria mía, cuidando los gestos, las palabras y los elementos que utilizó Jesús. Los celíacos no están excomulgados ni lo estarán jamás. Están recibidos y tienen estas opciones. Y lo que está haciendo esta carta circular es recordando la doctrina en estos casos particulares y corrigiendo errores concretos o abusos concretos que se han dado en el tema del pan y el tema del vino. Espero que haya quedado claro. Cualquier duda pueden dejarla en los comentarios. Y si aún no se han suscrito a este canal, les invito a que lo hagan para que sigamos juntos aprendiendo. Que el Señor les bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un excelente día. Soy el Padre Santo.